Palabras que vamos a analizar, entre otros temas, con Ramiro Escobar, internacionalista, pero además profesor de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo te va, Mávila? Gracias por la invitación. A ver, ¿qué es lo que ha pasado el día de ayer en Buenos Aires? Y si esto es o no una bandera roja que le dice a Javier Milei, ojo, no las tienes todas contigo y puede haber problemas más adelante en la composición del Congreso. Sí, porque en octubre son las elecciones de medio término en Argentina que recomponen ya no un Congreso, un Parlamento que hay en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande de Argentina, sino a nivel nacional. A nivel nacional, ¿No? así es. Entonces, este es un mal pronóstico porque más o menos el 40% de la población votante está en la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente es una bandera roja, es una manera de decirle alto algo que creo que Milei no ha manejado en este tiempo, ¿no? Y es una tosquedad en el proceder, ¿no? Un verbo flamígero, agresivo, y no se puede hacer reformas del tipo que sean con ese tipo de lenguaje. A pesar del éxito que se le reconoce ha logrado, por ejemplo, en el control de la inflación. Claro, pero el control de la inflación es algo que puede beneficiar a una parte de la población, pero una buena parte de la población argentina también está con que no le alcanza la plata para fin de mes, ¿no? Hay mucha gente despedida. ¿De qué le sirve a alguien despedido que no tiene trabajo el control de la inflación? Y cuando le preguntan, en un momento lo cuestionan, él dice, bueno, acá las calles no están llenas de cadáveres como para que la gente hable así. Entonces, esa aspereza al hablar, ese verbo incendiario, es algo que se puede entender como candidato, y ni siquiera como candidato. Pero eso Como le presidente funcionó ¿no? en la elección. Claro, como... Durante la elección, Sí, eso claro. es lo que gustó. Sí, la motosierra se convirtió en el emblema, incluso no se exportó, digamos. Todo el mundo hablaba de la ¿Viste a motosierra. Elon Musk con la motosierra? A eso voy. Entonces, ¿está acabando esta luna de miel? ¿En algún momento existió una luna de miel? Yo creo que con toda la población no, porque algo que tiene que entender un presidente es que no gobierna para quienes votaron por él únicamente, gobierna para todos. Entonces, en la campaña podría hablar así, yo creo que no es decente que un candidato hable así tampoco, pero en la presidencia ya menos, porque se tiene que lograr un mínimo consenso nacional. No se puede estar amenazando todo el tiempo a la oposición, insultándola, ¿no? Teniendo palabras cargadas de odio incluso. Ahora, ¿cuánto puede haber influido? Porque también hay quienes dicen, hombre, pero este escándalo de corrupción que salpica a su hermana podría haber pesado. ¿O tú consideras que más es el propio anti hacia Milei que él mismo ha ido alimentando con este discurso? Son las dos cosas, porque él se había pasado la campaña y el ejercicio de su presidencia diciendo que estaba contra la casta, tenía mucho de la casta en su bloque de poder, entre ellos los Menem, ¿no? Vinculado al expresidente Menem, y de pronto aparece este signo de corrupción típico de la casta, digamos, lo que él criticaba, y de pronto su hermana vinculada a un probable escándalo de corrupción. Y además, Mávila, ligo este comentario con lo que dije hace un momento, vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad, lo que suma a esa actitud agresiva y despectiva frente a los que no creen en él, ¿no? Entonces, un estadista no es eso, pues. Y eso se suma a otra cosa que creo que mucha gente no asume. El peronismo es difícil de dar por muerto, ¿no? Tiene resortes muy fuertes para sobrevivir y ahora ha ido como un bloque unido. Pero ¿se puede hablar de un triunfo del peronismo? Veíamos la imagen, por ejemplo, de Cristina Kirchner apareciendo en el balcón, ¿no? Muy simbólica, porque el porcentaje de ausentismo ha sido bastante alto también. Claro. Leyendo ese porcentaje, ¿se puede decir que esto es un resurgimiento del peronismo o que todavía Argentina sigue buscando nuevas opciones? Todavía no se puede decir eso. Lo que se puede decir es que el peronismo tiene oxígeno. El peronismo no es algo que pueda desaparecer tan fácilmente, ¿no? Que alguien se entusiasme y diga que el peronismo va a volver al poder es muy temprano para decir eso. La propia Cristina Fernández tiene acusaciones muy serias de corrupción, por eso está con prisión domiciliaria, ¿no? Pero lo que pasa es que en Argentina se juega mucho a la polarización desde hace años. Y entonces ha sido también una elección muy marcada por esa polarización entre peronistas y mileístas. Y finalmente los peronistas, con la ayuda de los errores de Milei, con la distancia que le produce a mucha gente su modo de proceder y la situación económica que no beneficia a todos, han capitalizado ese voto y están con oxígeno
para mirar una elección que los podría favorecer, pero tampoco es el fin de Milei necesariamente. Correcto, él puede corregir, hacer correcciones. Ha dicho que lo va a hacer y además ha acusado recibo, que eso es importante, cuando dice reconozco la derrota. Claro, pero al mismo tiempo ha dicho no voy a retroceder un milímetro. En sus reformas. Claro, ¿cómo es eso de que sientes el golpe electoral y no retrocedes un milímetro? No hay capacidad de, digamos, de reflexión, de tratar de entender que no estás con todo el viento a favor como para no retroceder un milímetro. Nuevamente... Ahora, las reformas emprendidas, ¿cómo quedan? Algunas han sido bloqueadas en las cámaras, ¿ah? No le han salido todas, ¿no? En los últimos meses o semanas, ¿no? Incluso gente que votaba por él para llevar adelante algunas reformas como la Unión Cívica Radical se ha distanciado. Porque hay algo que hay que tener en cuenta en Argentina y es bien importante observarlo y constatarlo in situ incluso, ¿no? En Argentina la sociedad está muy acostumbrada a defender sus derechos, a protestar, ¿no? A que el Estado incluso lo apoye socialmente. Entonces que venga alguien con la motosierra, ¿no? Es algo que una parte de la sociedad argentina se le va a bancar, pero no toda. Entonces, sí, era un modelo mucho más arraigado en base, había una cantidad de gente que dependía del Estado para claro, varias cosas. Y eso es histórico desde la época de Perón, ¿no? Así es. Entonces era realmente muy difícil, sobre todo abriéndote esos frentes que él se ha abierto. Quería aprovechar también tu presencia aquí en el programa y los pocos minutos que nos quedan para hablar de una noticia que veíamos con el equipo de producción sobre este nuevo bloque, China y Rusia, de pronto para acabar con la hegemonía norteamericana en el mundo, mientras el señor Trump está convencido de que él puede hacer y deshacer. Por otro lado, vemos que hay dos países, otras dos potencias que se ponen de acuerdo y que de pronto lo que obligarían es que Trump volviera a mirar a Europa. Por lo menos algunos analistas dicen, hombre, eso se lo ha ganado Trump por haberse peleado con Europa, por haber despreciado a América Latina, por haberse abierto esos otros frentes y confiado, digamos, en que puede establecer un vínculo con Rusia más allá o más estrecho que China. ¿Cómo ves esto, el impacto de este bloque para la geopolítica, para el mapa geopolítico en este momento? Creo que tenemos el privilegio de asistir a momentos históricos en los cuales el mundo se está reconfigurando, ¿no? Estamos en una época multilateral, ¿no? Con polos importantes de poder. Rusia, China, Estados Unidos y ojo con la India, ¿no? La India es un país que pisa fuerte, que es una potencia emergente. Entonces, ante la guerra arancelaria de Trump, que ha sido, a mi juicio, irracional, desatada, ¿no? Creo que esa es la respuesta, ¿no? Esas tres manos unidas en la reunión de la Organización para la Cooperación de Shanghái, Putin, Xi Jinping y Narendra Modi están diciendo algo. El primer ministro indio. Exactamente. Claro. ¿No? Estamos hablando para nuestros televidentes de RPP que en efecto se llevó a cabo la cumbre número 25 de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se congregan estos líderes de los 10 países miembros, así como representantes de países observadores. Lo que llamó la atención de los medios fueron las declaraciones del presidente chino Xi Jinping, quien promovió una nueva iniciativa de gobernanza global, con el objetivo de construir un sistema global más equitativo y avanzar hacia una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Es decir, parecía decir, bueno, el tiempo de Occidente ha llegado a su fin, o de la hegemonía de Occidente va llegando a su fin y ahora las reglas en el mundo tienen que cambiar. Como dice el profesor Tocaltelian de la Universidad Torcuato y Tela, Argentina, precisamente Argentina, ¿no? En realidad el polo de poder hace un buen tiempo se está moviendo hacia el Asia. Sí. Entonces hay que registrar eso y creo que Trump no lo está registrando suficientemente y a pesar que tiene buenas relaciones con Putin, no puede acabar con la guerra en Ucrania, amenaza arancelariamente a Putin con sancionar a China e India y se está metiendo en un laberinto del cual va a ser difícil que salga y si bien sigue siendo una de las columnas del nuevo orden mundial emergente, no puede controlar todas las riendas porque los otros países se han dado cuenta, hay que sumar también a un país importante en Asia, Japón, ¿no? Que ha empezado a mejorar sus relaciones con China en previsión de que eso se complique. Entonces podría ocurrir que
el desplazamiento del poder económico, político e incluso militar, ojo, hay una demostración de poder militar en Pekín de Xi Jinping junto con Putin, se desplace hacia el Asia. Y Trump quede descolocado, a pesar de que Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo, si pierde la batalla económica y la batalla también geopolítica, va a tener problemas, y eso creo que no lo está registrando suficientemente. No lo está aquilatando, por lo menos. ¿No? Y los europeos tampoco están contentos con él, es un personaje demasiado disruptivo, ¿no? Bueno, en Europa el gasto militar se está incrementando precisamente porque van tomando distancia. Exactamente, y quieren hacer su ruta propia, ¿no? O sea, estamos en un mundo que está... Han dicho no más con Estados Unidos, ya no es el aliado posguerra. Exactamente, y que la Unión Europea haga su presupuesto propio de defensa, ¿no? Fuera de Estados Unidos, a pesar de que están en la OTAN, ¿no? Juntos, está diciendo algo, ¿no? Nosotros ya vamos a tener que tomar otra ruta porque este señor está caminando por cuenta propia, está amenazando con aranceles y ojo que no puede acabar con la guerra de Ucrania, no tiene una propuesta seria para Oriente Medio. En ese escenario, Ramiro, y solo para ir terminando, sí, ¿qué pasa con América Latina y con el Perú, para peruanizar la noticia? Bueno, nosotros no llegamos ni a ser una potencia intermedia. No, claro, pero andamos siempre en medio de los fuegos cruzados. Pero fíjate cómo nos afecta esto. Nosotros tenemos el puerto de Chancay acá, que implica una relación muy cercana con China, ¿no? Volviendo a los argentinos nuevamente, un columnista argentino que dijo, cuando se inauguró el puerto, los chinos no han inaugurado un puerto en el Perú, se han hecho un puerto en el Perú, ¿no? Claro, lo recuerdo bien. No fue uno nada más. ¿Eh? Sí, y además... Pero ¿para quién va a ser útil ese puerto? Pues va a ser útil más para China que para Perú. Exactamente, se le dio una serie de ventajas, a mi juicio, excesivas, con Chifre por medio, con artículo de Xi Jinping, el peruano, y ahora se habla del puerto de Corio financiado por Estados Unidos, pero está en proyecto, ¿no? Entonces, como dijo una vez el canciller Schaller, vamos a tener que jugar muy finamente con Estados Unidos y con Rusia. Ese escenario que estamos viendo ahí, por supuesto que nos interesa. Estamos por llegar a un acuerdo comercial con India, un país importantísimo, a fines de este año. Tenemos que barajar bien las cartas y ver cómo nos posicionamos sin depender, ¿no? Sin que nos pongan, digamos, nos sometan el escenario internacional que se vuelve muy complejo. Y eso requiere una inteligencia diplomática muy grande, que creo que en la Cancillería la tienen, pero creo que en el Congreso no, ¿no? De acuerdo. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es siempre interesante seguir tomarle la temperatura a cómo va, digamos, el clima y la correlación de poderes en el mundo para entender sobre todo cuáles son los pasos más inteligentes que deberíamos de dar. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y gracias a ustedes también por este inicio de semana. Antes de despedir el programa, simplemente reiterar, lo hice en la mañana en Ampliación de Noticias, lo hago ahora en Prueba de Fuego, mis más profundas condolencias y mi solidaridad creo que Ramiro también lo quiere decir, con la familia, los amigos más cercanos de Jaime Chincha. Jaime Chincha fue periodista de esta casa, estuvo aquí, es una persona a quien conocí de manera personal, tuvimos una relación laboral bastante buena y tengo el mejor de los recuerdos de él, sobre todo como ser humano. Así que desde aquí lamentar su temprana partida y expresar nuevamente mis condolencias a su familia y a sus seres queridos. Sí, yo también quería decir unas breves palabras sobre Jaime, que también conocí, tuve una cierta amistad con él, un colega, me entrevistó más de una vez y creo que hemos perdido un referente importante del periodismo nacional. Él era valiente, era agudo en las entrevistas y creo que ese es el tipo de periodismo que necesitamos acá y por lo tanto vamos a extrañar su presencia. Un abrazo para su familia y amigos. Muchas gracias, Ramiro, y gracias a ustedes de nuevo. Se quedan con